Después de estas bellas cadencias, todo lo que yo diga será decadencia. Señor presidente Santos, eminentísimo cardenal Rubiano, excelentísimo señor Nuncio Cavalli, excelentísimo señor presidente de la Conferencia Episcopal, el señor Rubén Salazar, excelentísimo embajador de Polonia, excelentísimos arzobispos, obispos, señor secretario de la Conferencia Episcopal, señores miembros del Comité de la Conferencia Episcopal para las celebraciones de los 25 años de la visita de su santidad, distinguidas personalidades, señoras, señores. Esta lectura se llama Una ráfaga de esperanza, el peregrino de lo absoluto. Hace algo más de un cuarto de siglo, nuestra patria buscaba la paz con ansiedad, la paz tantos años anhelada y tantos años aplazada. En ese momento tuvimos el privilegio de recibir durante 7 días blancos la visita del Santo Padre Juan Pablo II, quien sembraba por doquier las semillas de la misma paz que Colombia buscaba. Guardamos bellos recuerdos de aquella augusta visita. Entre ellos, la Virgen de Vladimir, tierno mosaico hecho por un compañero de escuela del Papa en Władysław, el pueblito polaco en donde el artista y el pontífice nacieron. La Virgen de la Ternura, como también se la conoce, patrona de Rusia, que hizo huir al ejército del Khan con solo mostrarla, fue pintada por André Rublev, el más famoso pintor de iconos, sobre un retrato hablado que se atribuye a San Lucas. Retrato en el cual, lo escribí hace muchos años en un pequeño libro, la Virgen María parece casi una lágrima, casi un gemido, unos ojos que miran desde la dulzura hacia el infinito, un velo negro que cubre de melancolía la cabeza frágil y desciende en silencio sobre las cejas tiernas, unos dedos que casi no alcanzan a tocar, porque son como el tacto antes de que nunca tocara, un rostro tenue que reclina su dulzura contra la mejilla del niño. Es para usted y su familia, me dijo el Santo Padre. Sé que aman a la Virgen de Vladimir. El mundo vivía entonces y vive todavía un tiempo marcado por la variedad de las formas de la muerte. Según dijera el Papa en Denver, en Colorado, en la 8ª jornada de la juventud, quería el Papa que aquella cultura de la muerte se convirtiera en la cultura de la vida. Solo el respeto a la existencia, agregaba, puede fundamentar y garantizar los bienes más preciosos y necesarios a la sociedad, como la democracia y la paz, siempre con la iluminación del conocimiento y la ruta trazada por la razón. No fue el azar lo que determinó aquella inolvidable visita. El pastor, recio en el cuerpo, fuerte en el espíritu, tenía una visión y una misión que le señalaban sus tareas.
El Espíritu de Dios que inspira la historia le había discernido el quehacer de dar por terminada la barbarie de los sistemas totalitarios y de dar por concluido el triunfo aparente de un comunismo que subjugaba amplias comunidades con opresión y negación del porvenir detrás de la cortina de hierro y de la anomalía civilizatoria del muro de Berlín. Visitó muchos países, peregrino de lo absoluto, como de sí dijera Léon Blois hace un siglo. Pero fue en el año de 1986 cuando decidió que las dos Europas no bastaban para dar cumplimiento cabal al propósito de reconciliación en un mundo que ya divisaba el tercer milenio en el confín de los tiempos. Era preciso entonces actuar con decisión en los puntos que se definieran y desde allí comenzar a dar pasos iluminantes. Decide así, por ejemplo, en el mes de abril de aquel año, visitar el Templo Mayor de los Hebreos en Roma. Por vez primera, un papa ingresaba a una sinagoga y lo hacía como mensajero de fraternidad y de solidaridad. En el mes de julio decide visitar a Colombia porque ve en nuestro país un punto de enclave para la prosecución del pensar pontificio a fin de responder a los desafíos de un continente por entonces enfrentado a los interrogantes de la violencia, de las nacientes lacras del narcotráfico y del consumo de las drogas. Vino además por la misma fuerza que atrajo antes a Pablo VI, cuando aglutinó en el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM la asistencia espiritual al continente, y porque en Colombia veía la fuerza cultural donde el espíritu pondría la semilla para tener certezas del porvenir, donde plantar el sembradío del destino nacional. Vino porque sabía de la vocación pastoral de la Iglesia colombiana. Vino por el natural creativo de los compatriotas de bien, que habían padecido no solo la violencia de una naturaleza inclemente, sino la barbarie terrorista que atentó contra la justicia. El peregrino de la paz hizo suya una nación que amaría hasta el final. Los hechos que señalaron esa predilección son demostrables. Colombia, México y Brasil fueron la tríada de un proyecto de nueva evangelización para toda América. En esa América Latina y el Caribe percibimos las huellas de las enseñanzas del Papa por nuestra rugosa geografía de lo real maravilloso, como la escritura inicial en el tablero de la infancia. Las comunidades morenas del Pacífico misterioso y del cálido Caribe tropical recogieron su mensaje que reclama la dignidad de la vida. Las pirámides aztecas y mayas de Teotihuacán, Chichén Itzá y Tikal lo oyeron pidiendo audacia en la gestión de la paz. El Salvador y Guatemala, redivivos, lo vieron litigar por una paz que no olvidara la injusticia con el indígena. El Brasil, Ecuador, Perú y Colombia del ancho Amazonas y la jungla enigmática e invencible, pero también de la utopía y la esperanza, percibieron una brújula nueva en sus predicaciones. La República Dominicana lo recibió con merengues de ilusiones, mientras Cuba y Puerto Rico le abrían el corazón de sones y rectificaciones. El Mercosur de bossas novas, milongas y cuecas,
y el grupo andino de Nieves y Selvas se preguntaban con el Papa por dónde iniciar la tarea de cada día para separar las aguas en regadíos o juntarlas en represas de energía eléctrica, y el Papa aquí y allá y acullá, sembrando por doquiera paz, dignidad y esperanza. Quienes conocen de las huellas dejadas entre nosotros recordarán que Armero se quedó en el espíritu del Papa, su frente apoyada en la cruz conmemorativa de la pesadumbre, la evocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el carrier y la fe del paisa, la personalidad del indígena que en Popayán le contó las cuitas de los suyos, el afecto por las negritudes sumidas en la pobreza sin perder la alegría, y la esperanza renacida en los grandes líderes de la nación, que entonces como ahora apostaban a la construcción del futuro, conscientes de la dificultad, pero intrépidos ante la adversidad. Ya de regreso a Roma, fue mayor el significado de este viaje providencial, pues el Papa maduró su percepción de los imperativos de la justicia social, predicada por Juan XXIII en Materia Magistra, que cumplía ese año 25 años de publicada, y lo imperioso del mensaje de Pacem Terris, publicada 23 años antes, en donde campeaba la exigencia de fundar siempre la paz en la verdad, la justicia y el amor. Colombia le entregó al Papa la certeza de que la lucha por la paz tenía que ser mundial. Esa certeza está entre las motivaciones de la convocatoria pontificia a la reunión de Asís el 27 de octubre de ese mismo año, primera jornada de oración por la paz a la que habrían de asistir representantes de las grandes religiones del mundo entero. Colombia penetró en el corazón del pontífice y en su inteligencia, y por tanto en el diseño de sus imperativos de equidad y de convivencia. Aquí estuvo, lo vimos, lo saludamos, las gentes lo tocaron en esos 7 días blancos en que disfrutamos de la compañía de un santo, hoy ya reconocido no solo por las grandes comunidades, sino desde el 1 de mayo oficialmente por la Iglesia. En el escenario del Sínodo de las Américas, que el Santo Padre presidió con puntualidad e interés durante 26 días, en noviembre y diciembre de 1997, y al que tuve el honor de asistir, quedó establecido con claridad que la globalización económica ha de estar acompañada por la globalización de la solidaridad. Allí vimos al Papa atento a la situación de las comunidades americanas y caribeñas día a día en jornadas extenuantes, y al mediodía y en la noche compartir con 10 invitados sinodales la conversación coloquial y las blandas cordiales. Al igual que en el banquete de la vida, todos los seres humanos somos invitados, en una reminiscencia de la filosofía oriental y quizá del banquete platónico. Desde entonces, distinguidas personalidades, desde entonces hemos de continuar acompañados por aquella ráfaga de esperanza, como dijera hermosamente Monseñor Rubén Salazar en la Cámara de Representantes. Sí, iluminados por un pastor que como peregrino de lo absoluto habitará entre nosotros por los siglos de los siglos. Loor
al beato Juan Pablo II, peregrino y buscador de la paz. Muchas gracias.